Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés de nuevo y solo les pido una cosa, que se suscriban a mi canal. Bueno, es broma. Miren, les voy a explicar cómo funciona la sumatoria. Es muy fácil para los que empiezan. Miren, tenemos una tablita aquí con datos de meses y datos de diferentes tipos de gastos, ¿vale? Combustible, hipoteca, etcétera. Y lo que vamos a hacer es sumar las filas y luego sumar las columnas con la herramienta sumatoria. La herramienta sumatoria la podemos encontrar aquí en este botón. Vale, tenemos varias opciones. Podemos colocarnos en la celda donde está lo que queremos copiar, en la celda total, ¿no? Que tenemos aquí esta fila, y simplemente le daríamos a autosuma. Enter y ya lo tendríamos. También podemos seleccionar la fila y darle a autosuma. También lo tendríamos. Y también podemos seleccionar, ponernos en la celda, escribir igual, suma, abrir un paréntesis y seleccionar la fila que queremos sumar y cerrar el paréntesis y enter. Vale, en la parte de abajo igual nos colocamos en la celda total, en la que está en blanco debajo de la columna y pinchamos autosuma y ya nos lo haría. También podemos seleccionar la columna y darle al botón autosuma, también nos lo haría. O también podemos hacer aquí igual suma, abre paréntesis y le damos el rango y cerramos paréntesis. Enter y ya lo tendríamos. También esto lo podríamos copiar, pero vamos, eso ya es otra cosa. Vale, y también tenemos un atajo de teclado que es Alt más Shift más igual, que si nos colocamos en una celda y le damos a Alt, Shift y a la tecla igual, pues también nos haría la suma. En este caso nos está cogiendo la parte de arriba, pero porque hay otros valores ahí, pero si nos ponemos aquí, seleccionamos toda la fila y le damos Alt, Shift y la tecla igual, ya nos hace la sumatoria. Muchas gracias y suscríbanse por favor.